Buenas tardes a todo nuestro público conectado. Bienvenidos a una edición más aquí en Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde tengo el agrado de presentar a la doctora Esi Milagros Maradiegue Chirinos, quien es oncóloga pediatra y médico asistente del Departamento de Oncología Pediátrica y Trasplante Pediátrico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Además, la doctora es consultora de cáncer infantil de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Con la doctora hoy vamos a tocar el tema de la leucemia. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, Elizabeth. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde tan especial que es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Así es, doctora. Bienvenida nuevamente. Y quisiera mencionar antes de iniciar que según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en nuestro país cada año se diagnostican un promedio de 600 niños con leucemia, siendo el cáncer más frecuente en la población infantil. Bien, habiendo dicho eso, doctora, ya empezamos con la transmisión en vivo y coméntenos primero qué es la leucemia. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, la leucemia, según la Agencia de Investigación de Cáncer, vendría a ser el cáncer más frecuente, alrededor del 40% según el último reporte de Globocam 2020, estamos hablando de 40% de 1.559 niños, lo que más o menos se estima son unos 600 casos por año en Perú. Y definitivamente es una enfermedad de la sangre, ¿no? Es un tipo de cáncer que ataca las células sanguíneas que se producen en la médula ósea o también denominada fábrica de la sangre. Entonces, esta es una enfermedad que, digamos, ataca todo el cuerpo. Es una enfermedad que llamamos sistémica porque puede causar anemia, puede causar infecciones y también puede causar problemas en la coagulación. Todo esto en relación a que se afecta a esta fábrica de la sangre denominada médula ósea y comienzan a proliferar unas células inmaduras que normalmente se producen en el cuerpo, pero por diversos motivos o razones pierden, digamos, esa función normal y comienzan a reproducirse de manera descontrolada. Estas células se denominan blastos y comienzan a crecer o a multiplicarse sin control, produciendo una enfermedad llamada leucemia. Bien, doctora, ¿y cuáles son las causas de la leucemia? En realidad no existe una causa específica conocida de la leucemia. Nosotros nos manejamos por que sabemos que existen ciertos factores relacionados. Entonces, no hay una causa específica que me diga eh, este determinado factor va a condicionar leucemia, sino que existen múltiples factores en el caso de los niños, ¿no? Y en ese sentido, sí, sabemos que la leucemia es una enfermedad genética, pero sabemos que estas alteraciones que se van a producir en estas células malignas de la sangre, digamos así, se van a producir después de la concepción, o sea, después de que el niño nace. Con esto quiero decir de que no es que un papá o una mamá que haya tenido la enfermedad de leucemia la va a transmitir necesariamente a su hijo, pero sí sabemos de que existen algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down, por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni, que tienen mayores posibilidades de presentar enfermedades como leucemia. Y también existen otros factores de enfermedades que alteran su sistema de defensas, que se llaman ataxia telangiectasia, síndrome de Wiskott-Aldrich. Son enfermedades mucho más raras, pero que están relacionadas a producir leucemia. También están relacionados el benceno, pesticidas, la exposición a radiaciones electromagnéticas, ¿no?
De hecho, que los sobrevivientes de las famosas bombas, ¿no? de Fukushima, ¿no? Fueron, digamos, personas que llegaron a tener enfermedad de leucemia. Y también hay que tener en consideración que existen algunas virus, ¿no? Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que también está relacionado a enfermedades como leucemias y linfomas. Entonces tenemos un conjunto, ¿no? Son factores ambientales, factores genéticos, de ciertas enfermedades genéticas. Hay algunas enfermedades que están relacionadas al sistema de defensas, algunos virus, ¿no? Y también algunos factores externos, como pueden ser la exposición a benceno, a pesticidas, que pudieran ser un factor para afectar estas células de la sangre y causar lo que se denomina alteraciones en su división o mutaciones que van a desencadenar la leucemia. Doctora, ¿y cuáles son los tipos de leucemia y cuál podríamos decir que es el más frecuente? Bueno, cuando hablamos de leucemias, nosotros hacemos dos divisiones muy grandes. Unas que se llaman leucemias agudas y otras que se llaman leucemias crónicas. Dentro de las leucemias agudas tenemos dos grandes grupos. La leucemia linfoblástica aguda o linfocítica aguda y la leucemia mieloide aguda. Ambas se producen en los niños. ¿En qué proporción? La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente, se produce hasta en el 80% de casos. La leucemia mieloide aguda se produce entre el 16 a casi el 20% de casos. Y en los niños, dentro de las leucemias crónicas, tenemos la leucemia mieloide crónica, que se produce en menos del 5% de los niños y adolescentes. Existe una entidad aparte que se llama leucemia linfocítica o leucemia linfoblástica crónica, que esta solamente es una enfermedad de los adultos mayores. Esta no es una enfermedad que se presenta en los niños. En los niños principalmente es la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y la leucemia mieloide crónica, ¿no? Bien, doctora, ¿y cuáles son los síntomas en general de la leucemia? Bueno, ese es un dato muy interesante, porque en los niños los síntomas de leucemia pueden simular enfermedades comunes. Por ejemplo, puede ser un niño que comienza con cierta palidez, pero que a lo largo de los días se le va sumando fiebre, dolor en los huesos, o a veces puede presentar sangrado a través de las encías o las fosas nasales, ¿no? Entonces, definitivamente todos estos síntomas y signos significa que la médula ósea está comprometida, ¿no? Seguramente está afectada por estas células jóvenes, inmaduras, que están tomando lugar en relación a las células sanas, que no permiten que el niño desarrolle una hemoglobina buena o buenas plaquetas o también buenas defensas, ¿no? Y por ese motivo es que tenemos estos síntomas que les acabo de mencionar. Doctora, y en base a su experiencia, ¿cómo es que se diagnostica la leucemia? Bueno, en realidad, más que la experiencia, algo muy importante en el caso de leucemia es la sospecha clínica, ¿no? Lo más importante para poder diagnosticar una leucemia es tener la sospecha. Entonces, tenemos que tener los signos, como son palidez marcada a nivel de las conjuntivas, de las palmas de las manos, petequias o puntos rojos en la piel, esquimosis o moretones, asociado a fiebre, asociado a veces a crecimiento de los ganglios, asociado a dolor de los huesos, asociado a sangrado. Entonces, con esa sospecha nosotros podemos realizar un hemograma y a veces en el hemograma podemos determinar que se trata de una leucemia. A veces es muy claro ver el incremento de los blastos, el incremento de los leucocitos. Pero la prueba estándar, ¿no? La prueba, digamos, que nos ayuda a hacer el diagnóstico definitivo es un aspirado de médula ósea que lo realizamos a los niños bajo sedación
Y esta prueba es una prueba bastante sencilla que nos permite determinar si se trata de una leucemia, ¿no? Entonces, miramos al microscopio, si tenemos más del 20% de células inmaduras, decimos esto se trata de una leucemia. Hasta ese momento solamente puedo decir es una leucemia, pero luego tengo que aplicar otras pruebas, un dato más sofisticadas, para poder determinar de qué tipo de leucemia estamos hablando y también hacerle otras pruebas a fin de poder determinar pronóstico y también, digamos así, la agresividad de la enfermedad, ¿no? Hacer una catalogación más específica de esta enfermedad que también nos ayuda a comunicarles a los padres, ¿no? Qué tan agresiva es la enfermedad, si necesita algún tratamiento adicional o por último, si necesita algún tratamiento como un trasplante de médula, por ejemplo, ¿no? Doctora, y respecto a la leucemia, ¿cuáles podrían ser los posibles efectos a largo plazo? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque como te puedes imaginar, primero decir que el tratamiento de la leucemia es la quimioterapia, ¿no? Entonces, las leucemias en los niños se curan con quimioterapia, en más del 80-90% de los casos. Solamente existe un pequeño grupo de pacientes que va a necesitar trasplante de progenitores hematopoyéticos o algunas otras terapias que cada vez están saliendo más como receptores de antígenos quiméricos, etcétera, ¿no? Definitivamente tenemos eventos o efectos a corto, mediano y largo plazo. Los efectos a corto plazo de un niño que recibe tratamiento de quimioterapia pueden ir desde las náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal asociado a pancreatitis, por ejemplo, reacción alérgica a las medicinas que recibe, convulsiones, infecciones, ¿no? Y también podría haber reacción de caída del cabello. También podemos tener afectación a nivel del crecimiento, ¿no? Crecimiento de los niños y de la fertilidad, ¿no? A largo plazo. También podemos tener trastornos de la conducta y segundas neoplasias, ¿no? Definitivamente los medicamentos que reciben los niños con leucemia paradójicamente los curan de la enfermedad, pero también podría ocasionarle un segundo tumor o una segunda neoplasia. Bien, doctora, ¿y cuál sería el tratamiento? Bueno, aquí el tratamiento de la segunda neoplasia depende de qué es lo que, de qué tipo de enfermedad se trate, ¿no? Si es una leucemia, si ha sido inicialmente una leucemia y después la segunda neoplasia es un tumor sólido, pues entonces lo que se necesita es nuevamente tratamiento, ya sea de quimioterapia, cirugía, ¿no? Perdónenme que quiero conectar antes de que se me vaya la batería. Ahora. Sí, no se preocupe, doctora. Bien, vamos a esperar un momento para que la doctora Etsi vuelva a conectarse nuevamente con nosotros. Doctora Etsi, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ahora sí. Realmente se fue la batería de mi laptop, pero estoy conectada al teléfono, así que creo que podemos continuar sin problema. Listo. Justamente nos estaba comentando respecto al tratamiento, ¿no? A seguir con esta enfermedad de la leucemia.
Sí, correcto. O sea, definitivamente si tenemos un segundo cáncer, pues entonces primero hay que determinar de qué se trata y en segundo lugar, pues brindar el tratamiento que puede consistir nuevamente en quimioterapia, nuevamente cirugía o radioterapia o trasplante, dependiendo de qué se trate, ¿no? Definitivamente las posibilidades de curación. Doctora, sí, listo. Y doctora, ¿quiénes son más propensos a la leucemia? Doctora, ¿me escucha? Doctora, doctora, sí. Sí, doctora. Hola. Ahora sí la escuchamos. Perfecto. Bueno, ¿quiénes son más propensos a la leucemia? Es algo importante saberlo, ¿no? Les decía que los papás que tuvieron leucemia, papá o mamá, no implica que su hijo tenga la misma enfermedad. Pero, por ejemplo, si un hermano gemelo se enferma de leucemia, entonces el hermanito tiene mayor posibilidad de poder tener esta enfermedad. ¿De acuerdo? Principalmente cuando ocurre en los menores de un año, ¿no? Entonces, los gemelos que les da leucemia menos de un año, es posible que el hermano tenga más opción de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Bueno, si no es hermano gemelo, pero es el hermano de un chico que tuvo leucemia, pues podría tener ligeramente más opciones, ¿no? Que la población en general de realizar esta enfermedad. ¿De acuerdo? Pero igual no es tan significativo. Bien, doctora. ¿Y qué cuidados debe seguir una persona con esta enfermedad? Bueno, realmente las personas que están en este momento recibiendo tratamiento para leucemia, existen diferentes fases del tratamiento. Entonces, en las primeras fases del tratamiento sí necesitamos tener un poco más de cuidado porque los medicamentos, que es la quimioterapia, afecta de tal forma que los vuelve muy susceptibles a infecciones, ¿no? Debido a que sus defensas se encuentran muy comprometidas. Entonces, por ese motivo es que hay que tratar de evitar en esos casos, en ese momento, digamos, frutas que son frescas o que, digamos, son de dudosa procedencia en el sentido que no estén adecuadamente higienizadas. Igualmente, si son ensaladas que, digamos, no las preparamos en casa, también podría, digamos, contener gérmenes que hacen que ese niño que es vulnerable, pues coja infecciones. Pero de pronto todos los alimentos que la madre pueda prepararlos en casa, con todos los cuidados necesarios, no hay ningún problema que puede continuar consumiendo sin ningún, digamos, ningún límite, en el sentido de que a veces tienen muchas creencias, que por ejemplo no coman pescado, que solamente ingieran determinado tipo de carne, ¿no? Y le han hecho mucha popularidad a la carne de cuy, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad pueden comer cualquiera de ellas, porque recuerden que estos niños están en etapa de crecimiento. Igualmente hay mamás que dicen, no, no le doy a mi hijo azúcar, porque el azúcar alimenta el cáncer. Y eso tampoco, ¿no? No hay una evidencia científica que diga que los dulces o el azúcar, ¿no? Lo que sí siempre recomendamos es que tratemos de continuar con la vida saludable y la comida sana, eso sí, y preparada, por supuesto, del mismo día, ¿no? Bien, doctora Esi. ¿Y cómo prevenir esta enfermedad? En realidad es esta pregunta, me gusta siempre que la hagan porque en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, ningún tipo de cáncer se puede prevenir, ¿de acuerdo? Y la leucemia no se puede prevenir. Es una enfermedad que, como su mismo nombre lo indica, se llama leucemia aguda, justamente por eso, porque se presenta de manera aguda. En menos de un mes, tú tienes a un chico
que está con estos síntomas de fiebre persistente, de que se puso muy pálido. Incluso conozco casos de mamás que me han traído el reporte de su último hemograma de hace menos de 2 semanas o una semana que estaba normal. Y entonces las mamás siempre dicen, pero ¿cómo? O sea, si yo lo alimenté bien, si yo lo cuido. Entonces, no tiene que ver los cuidados, no tiene que ver la alimentación, simplemente que existen personas que tienen mayor predisposición, ¿no? A veces mamás que dicen, yo tengo varios hijos, tengo 4 hijos, pero ¿por qué a él le pasó eso? Pues existen justamente personas que son más susceptibles que otras a poder presentar esta enfermedad. Y como les decía, no existe una causa definida para nosotros poder decir, evite esta situación y no le va a dar leucemia. Eso no existe. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que si notamos que el niño está más pálido de lo habitual, si está recibiendo alguna medicación para la anemia y el niño no mejora, si de pronto presenta puntos rojos en la piel o moretones, o de pronto hace fiebre que no calma con los medicamentos habituales, pues entonces son niños que requieren una especial atención y referirlos al especialista para que puedan ser atendidos lo antes posible, ¿no? De acuerdo, doctora Elsie. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable realizarse chequeos médicos, tanto en el caso de los niños como en el de los adultos? Primer Doctora, año de vida, sí, ¿sí? ahora sí la Los, escuchamos. che los chequeos médicos durante el primer año de vida se realizan cada mes. Luego del primer año de vida, los chequeos son cada 3 meses. Y luego, hasta el tercer año de vida, los chequeos son 6 meses. Después, lamentablemente, el Estado peruano ya pierde esa población, pero se debería hacer un chequeo mínimo una vez al año, pero no solo con el afán de diagnosticar cáncer, sino de tener el control de un niño sano, ¿no? Mirar que este niño vaya creciendo y desarrollándose bien, que de pronto su peso, su talla, la visión, tenga su control de vacunas, sus refuerzos, y con eso podemos hacer mucho. Incluso podemos ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer a futuro, porque el cáncer en general sí se puede prevenir con estilos de vida saludables, con ejercicio, ¿de acuerdo? A diferencia del cáncer infantil. Tan es así que me gustaría recordar en este momento que a partir de los 9 años, las niñas y los niños se pueden vacunar contra el virus del papiloma humano. Y esta es una vacuna recomendable, 100%. ¿Por qué? Porque ayuda a prevenir principalmente cáncer de cuello uterino, pero también otros tipos de cáncer que produce este virus, como pueden ser cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de boca, ¿no? Entonces, sí es importante el chequeo inicial, mensual cuando el niño nace, luego trimestral, luego semestral y finalmente anual a partir de los 3 años. Bien, doctora. Doctora, ¿qué recomendaciones finales desea compartir con el público? Bueno, primero comentarles de que el cáncer infantil es un problema de salud pública porque a pesar de ser una enfermedad rara, es una enfermedad de gran impacto social. Cuando muere un niño por cáncer, lamentable. El cáncer infantil es una enfermedad que no se puede prevenir, pero que sí se puede detectar a tiempo. Y con detectarla a tiempo ya salvamos muchas vidas. Y para hacer el diagnóstico de cáncer infantil no es necesario, digamos, hacer pruebas sofisticadas, sino que basta con tener la sospecha y hacer una buena evaluación diagnóstica, que eso lo tiene que hacer el especialista que está capacitado. Podemos llegar a hacer la detección temprana y brindar el tratamiento oportuno. Con ello mejoraremos la sobrevida de nuestros niños con cáncer, no solamente a nivel del país, sino a nivel del mundo entero. En Perú estamos trabajando en una iniciativa que se llama la Iniciativa Mundial del Cáncer Infantil. Perú fue escogido como país índice para llevar a cabo esta iniciativa y desde el Ministerio de Salud estamos trabajando arduamente para poder implementarla y poder mejorar 4 aspectos muy importantes que hemos encontrado como áreas de oportunidad en cáncer infantil.
que son principalmente el retraso en el diagnóstico, la centralización de los servicios, el abandono del tratamiento y la falta de registro. Entonces, creo que desde esa perspectiva podemos seguir trabajando juntos para mejorar la situación del cáncer en el país y así contribuir a salvar más vidas alrededor del mundo. Excelente, doctora Elsie. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde con este tema tan importante, ¿no? Que es la leucemia. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes y bueno, lamento un poco el tema tecnológico, pero creo que nos hemos podido comunicar bien y sobre todo brindar la información necesaria para el público. Y bueno, quedo a disposición en cualquier momento. Un abrazo. Así es, doctora. Bien, les recordamos a nuestro público que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes con todos.